Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla por un momentito. Hoy vamos a trabajar sobre una institución del derecho sucesorio llamada colación y que tiene que ver básicamente con buscar desde el derecho sucesorio la igualdad entre los coherederos, ¿sí? La igualdad entre los coherederos esencialmente en función de la situación de herederos legitimarios, ¿sí? ¿Se escucha bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿y ven bien la pantalla también? ¿No hay problema en esto? No, se ve bien, se ve bien. Bueno, entonces, en este ensamble de el derecho sucesorio y aspectos vinculados a algunos herederos en particular, vamos a trabajar entonces hoy sobre esta cuestión de la colación, ¿sí? Institución que funciona esencialmente en el momento de la transmisión hereditaria vinculada a la partición, ¿sí? Es decir, en estas etapas finales de el proceso sucesorio, ¿sí? Este proceso sucesorio que habrá sido instado judicialmente en función de un legitimado activo, proceso sucesorio en el cual se habrá acreditado el carácter de los herederos o herederas, sean estos sucesores testamentarios o avintestato, en el que habrá habido una declaratoria de herederos, en el que habrá habido una aprobación de testamento quizá, y en el que se llega, después de la determinación del activo hereditario y de su evaluación, a este aspecto final que tiene que ver con la partición. Esta partición que está destinada a lograr la adjudicación concreta de uno o más bienes para cada uno de esos herederos o herederas o créditos, ¿sí? O en el peor de los casos, compensar algunas deudas, como podemos llegar a ver en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el fin de la colación de esta institución que tendrá que ver con una imputación de valores en el derecho argentino? Bueno, es buscar una igualdad entre ciertos herederos legitimarios. Saben ustedes que desde el punto de vista del derecho argentino existen herederos que son los llamados herederos legítimos, aquellos que han venido a la transmisión hereditaria en función del llamamiento de la ley, ¿sí? De los órdenes legales establecidos por el Código Civil y Comercial. El orden de los descendientes, el orden de los ascendientes, el orden del cónyuge, ¿sí? Y el orden de los colaterales. Pero esta institución empieza por ser protectoria de la igualdad, dijimos, entre legitimarios. Ahora vamos a ver que igualdad entre legitimarios, podríamos decir, entre algunos legitimarios en particular. La finalidad entonces es la igualdad, buscar la igualdad, partiendo de una presunción esencial que existe, que es, en el derecho sucesorio, que las donaciones son anticipos de la herencia, ¿sí? Las donaciones en vida realizadas a determinados herederos, por ejemplo, a los descendientes, se consideran un anticipo de herencia, ¿sí? Algo que hace una persona que en el orden normal de la vida será causante y transmitirá sus bienes a sus
herederos descendientes. ¿Cuándo va a operar la colación? Esta imputación de valores que se van a hacer al momento de la partición, al momento de la definición de cada uno de los lotes que van a ser adjudicados a cada uno de los herederos. ¿Cuándo? En la partición. ¿A partir de qué? A partir de entablar una acción por colación, o a partir de esgrimir este derecho a colacionar los bienes, ¿sí? Este derecho a colacionar los bienes implica que en el momento de la partición yo voy a solicitar a mis coherederos o coherederas que traigan el valor de aquello que recibieron en vida por parte de un ascendiente común a la hijuela, que va a ser esta porción en la cual vamos a dividir la herencia. Traer el valor implica contabilizar en el momento de la partición, ¿sí? Entonces, requerirá de acción, siempre acción equivalente a juicio dentro de, digamos, la terminología, es decir, acción como juicio incidental iniciado contra mis coherederos. No siempre se llegará a un juicio contra mis coherederos por colación. ¿Por qué? Porque si yo planteo la necesidad de colacionar y los demás coherederos aceptan esta propuesta que yo formulo, porque formular la propuesta de colacionar tiene como contrapartida mi obligación de colacionar aquello que yo hubiera recibido también por donación en vida de ese mismo causante. Si esto se soluciona en operaciones contables, en el momento de la partición, no será necesaria la acción judicial. Lo que puede ocurrir, y de hecho los ejemplos que en algunos casos se encuentran dentro de la jurisprudencia, son situaciones de donaciones que han sido negadas como tales o de actos jurídicos que han sido efectivizados a partir de actos presuntamente onerosos, pero que en verdad encubrían una donación, ¿sí? Entonces la acción de colación en esos casos suele ir conjuntamente entablada con una acción de simulación, de algún tipo de venta que se haya simulado encubriendo un acto en verdad gratuito. Entonces, voy a necesitar una manifestación, una petición por parte de aquel que quiere que sus coherederos o herederas colacionen. También esto va a ocurrir o va a ser trascendente cuando hay pluralidad de herederos o herederas, ¿sí? Si no, no tiene, ni siquiera es pensable la colación, ¿sí? También cuando la colación, perdón, cuando la donación efectuada en vida no haya contenido una dispensa de colación o una cláusula de mejora en testamento. En esos supuestos, en los cuales mencionamos una acción, una dispensa de colación o una cláusula de mejora testamentaria, en esos casos, esta donación será en principio imputable a la porción disponible, que es aquel espacio patrimonial del causante, aquella porción patrimonial del causante, antes de serlo, de la cual puede disponer sin limitaciones. Porción que tiene que ver con la legítima de la cual estemos hablando. Sabemos ustedes, o recordarán ustedes, a ver, qué legítima se reconoce en el derecho argentino a los herederos descendientes o herederas descendientes. ¿Qué legítima tienen reconocida al día de hoy en el derecho argentino? 2/3. 2/3. Entonces, en esos supuestos nos encontramos con que la porción disponible es de 1/3, ¿sí? Bien. Disculpe, esa cláusula de mejora... Disculpe, le hago una consulta. ¿Dispensa es lo mismo ¿Podría ser un poquito más fuerte? Sí, dispensa y cláusula de mejora es lo mismo, significa en verdad, lo mismo. La dispensa de colación suele hacerse en la donación.
Y la cláusula de mejora está contenida en el testamento. Entiendo. Bien, ¿Sí? gracias. Pero sí, nos referimos, el efecto de una y otra son lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, perfecto, El gracias. efecto es el mismo. No, por favor. Bien. Entonces, decimos, cuando no hay dispensa de en la colación o cuando no hay cláusula de mejora, entonces se debe en forma completa la colación. Bien. Fíjense que el mismo 2385, en el primer párrafo, nos señala: los descendientes del causante y el cónyuge superstite que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que les fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de la donación o en el testamento. ¿Sí? Lo importante también es reconocer que, aunque no esté expresamente mencionada la mejora en el testamento, si ha sido introducida en el acto de la donación, en la escritura de la donación, si se trata de un bien inmueble, esa cláusula es válida como tal, ¿sí? Igualmente, esa dispensa es efectiva, es eficaz, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están obligados a colacionar? Cónyuge y descendientes, ¿sí? Es importante destacar que en la reforma del año 2015 se incorpora como obligados y a su vez como titulares del derecho a requerir la donación exclusivamente a cónyuges y descendientes, ¿sí? En el sistema anterior también se incluía a los ascendientes. Es decir, que en transmisiones hereditarias generadas antes de la reforma del 1 de agosto del 2015, también eran legitimados activos y pasivos los herederos y las herederas ascendientes. Muy bien, ¿quiénes no deben colación? ¿Sí? Como contraposición. Muy bien. El heredero, dice el 2388, que no lo era al tiempo de la donación. ¿Sí? El descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resultó heredero, no debe colación. A ver, esto significa el heredero que nace con posterioridad a la transmisión hereditaria, no, el heredero que nace con posterioridad a la donación, ¿sí? Al tiempo de la donación. Tampoco queda incluida dentro de la colación las donaciones que se hayan hecho al descendiente o al ascendiente de un heredero, ¿sí? ¿Qué ejemplo podrían pensar de esto? Una donación hecha al ascendiente o al descendiente de un heredero. ¿Quién podría hacer la donación? ¿Quién la recibiría? ¿Puede ser del abuelo al nieto? Claro, en ese supuesto, frente a la muerte del abuelo, que imagino que es lo que está pensando Cristina, en ese supuesto no se debe colación por esa donación, porque quien recibió la donación no fue el hijo o la hija que accede a la transmisión hereditaria, sino un descendiente de este descendiente llamado a la transmisión hereditaria. Dice esto el 2389. Las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por este. El descendiente del donatario que concurre a la sucesión del donante por representación debe colacionar la donación hecha al ascendiente representado. A ver, para que comprendamos, entonces, si el nieto es quien recibe la donación y fallece el abuelo, siendo el heredero el padre, en ese caso no hay colación debida por ese bien. En cambio, si el nieto accede a la transmisión hereditaria por representación, ¿cuándo podría ser el supuesto? En el caso de fallecimiento del heredero, o sea, sería en este caso del padre. ¿Y cuál otro? ¿Qué otro supuesto conocen ustedes que podría activarse este mecanismo de la representación? ¿Renuncia de herencia? Renuncia, bien. ¿Otro más? ¿Indignidad puede ser?
dignidad, perfecto. En esos tres supuestos se activa el derecho de representación, por decirlo así, ¿sí? Entonces, en esos supuestos, cuando el descendiente en segundo grado representa al padre o madre prefallecido, declarado indigno o renunciante, en ese caso, ese descendiente deberá colacionar lo que su progenitor o progenitora hubiera recibido como donación, ¿sí? Hubiera recibido como donación, pero lo que hubiera recibido ese primer heredero a quien él representa. ¿Estamos? Bien. 2390, donación al cónyuge del heredero. Las donaciones hechas al cónyuge del heredero no deben ser colacionadas por este. Las hechas conjuntamente a ambos cónyuges deben ser colacionadas por la mitad por el que resulta heredero. Estamos pensando en donaciones hechas en partes iguales, si no, el heredero deberá colacionar aquel porcentaje o aquella proporción del bien donado que efectivamente le hubiera tocado, ¿sí? Este sistema del derecho argentino es un sistema de colación, dijimos, en valores, ¿sí? Hablamos de un sistema que exige computar y imputar valores, ¿sí? No estamos hablando de un sistema que exija incorporar bienes nuevamente. El bien salió de quien era el causante, salió del patrimonio mediante un acto de donación, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es imputar valores, computar valores e imputarlos, ¿sí? Para esto, el código trae una serie de pautas tendientes a valorar, ¿sí? Tendientes a ver cuál va a ser en definitiva la evaluación que se va a computar e imputar en la porción, ¿sí? En la porción de ese heredero, que en definitiva recibirá de menos en la partición, porque hubo recibido algo en vida del causante, ¿sí? ¿Cómo se considera en la actualidad ese valor colacionable? Ese valor colacionable deberá ser tomado en cuenta, dice el 2385, a la época de la partición, claro, porque es allí donde efectivamente se van a individualizar los bienes, los créditos, y se van a adjudicar recién en ese momento a los herederos y las herederas. Nosotros dijimos en la clase inicial que en verdad la transmisión hereditaria implica para herederos y herederas el acceder a una universalidad jurídica. Acceder a una universalidad jurídica sin determinación y distinción de bienes en particular. Y dijimos que recién en el momento de la partición es cuando esa relación individual de derecho de cada heredero o heredera, de cada persona, con los bienes de la transmisión hereditaria, los bienes habidos en la transmisión hereditaria, se va a concretar, ¿sí? Se va a concretar con esta ficción de haberlo tenido como dueño desde el momento de la muerte del causante. Pero recién en ese momento es cuando se individualiza la relación de derecho, ¿sí? La relación de derecho singular de los bienes transmitidos con la herencia. Muy bien, entonces, es en ese momento, donde nos dice el 2385, que se va a determinar ese valor al momento de la partición. Pero claro, como desde el momento de la donación al momento de la partición de ese bien puede haber transcurrido mucho tiempo, el estado del bien que se va a evaluar tiene que ver con el estado en el momento de la donación, o por lo menos que se va a intentar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque alguien puede haber recibido, por ejemplo, como donación, un lote de terreno, y sobre ese lote de terreno construyó una vivienda, con las dimensiones que sea, no importa, pero en definitiva cambió ese valor, ¿sí? Entonces, la evaluación la voy a tener que tomar en cuenta al momento de la partición, pero teniendo en cuenta el estado del bien al momento de la donación misma, ¿sí? Por supuesto, esto en nuestro derecho
en todos los países, pero en especial en nuestro ámbito, genera la enorme complicación de la situación de los valores, de los bienes y de nuestra moneda sumamente, bueno, asediada por las cuestiones inflacionarias a lo largo de las décadas, ¿sí? Que hoy en día revitalizamos, pero que hemos vivido en el año 70 y pico, 75, en el 88, 89, con situaciones inflacionarias tremendas, en la cual los valores que se podían adjudicar a los bienes no tienen nada que ver con los valores que consignamos hoy día, hablando de la moneda nuestra. Tampoco en otras monedas comparativas o en las monedas que tanto se usan en nuestro país, como pueden ser los dólares, ¿sí? Pero esta cuestión de los valores es todo un tema en el momento de justamente hacer este cálculo en la partición, que es la colación. Muy bien. ¿Qué actos quedan sujetos a colación? Las donaciones efectuadas por el causante, dijimos, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de donación o en el testamento. Y también las donaciones inoficiosas, con una modificación importantísima habida a partir de la ley 27.587 del año pasado. A ver, cambió el sistema, ¿sí? Cambió el sistema y fue modificado el artículo 2386. Aquí en esta filmina ustedes lo van a ver en el sistema viejo. Ahora vamos a hacer la aclaración de esto. Dijimos entonces que la finalidad de la colación es buscar la igualdad entre legitimarios. Que esta no es una acción de protección de legítima. A ver, la legítima, dijimos, o han visto ustedes, que es fundamentalmente esta porción de la herencia de la cual una persona que hereda no puede ser privada, salvo que exista una causa de indignidad en el actual sistema que deroga la desheredación. ¿Bien? La colación no busca protección de legítima cuando hay violación de esa legítima para el heredero legitimario. Si estamos en el plano de necesidad de cálculo de legítima porque la misma ha sido violada por disposiciones en vida, donaciones eventualmente, o por legados que haya efectuado el causante, allí tendremos que recurrir a las acciones típicas de protección de legítima vinculadas a la acción, por ejemplo, de reducción, ¿sí? O la acción de complemento. En otro catálogo de acciones diversas, ¿sí? La acción de colación busca eliminar en la sucesión el desequilibrio que causan las donaciones hechas al heredero legitimario o al descendiente, ¿sí? Basados en que, dijimos, la donación al legitimario es un adelanto de porción hereditaria. ¿Ya? Dijimos también que como personas obligadas a colacionar, conocemos hoy y vemos hoy en el código actual a los descendientes y al cónyuge. Esta acción, esta deuda que eventualmente puede surgir, o este crédito que puede surgir por una colación, está reconocida en el Código Civil y Comercial como una obligación de valor. Esto tiene importancia porque nuestro código volvió a hablar de las obligaciones de valor. Algunos de ustedes quizá, más grandes que el contexto habitual de los jóvenes alumnos de la materia, los que ya tenemos más de 4 o 5 décadas, recordaremos las viejas discusiones doctrinarias sobre las llamadas obligaciones dinerarias u obligaciones de valor. En realidad, las obligaciones de valor son aquellas que están vinculadas a el deber de entregar una cantidad de cosas o una cantidad de valores en sí y no un monto dinerario.
Pero lo esencial de la obligación de valor en la doctrina, en la vieja doctrina de allá de los años 80 y alguna parte de los años 90, tenía que ver con la determinación de un sistema de ajuste de las deudas, ¿sí? La deuda de valor debía mantener en el sistema una equivalencia con un valor puntual que quiere reconocer, que debe reconocer. En el actual Código Civil y Comercial, ustedes habrán estudiado en obligaciones que el artículo 772 del Código Civil y Comercial mantuvo las deudas de valor y señaló efectivamente, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante, dinero, debe referirse al valor real al momento que corresponde cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección, que son las obligaciones de dar dinero. Les voy a pedir si se pueden mutear, porque hay algunos ruidos extraños. Bueno, entonces, esta obligación de colación, si busca equiparar situaciones de herederos que han recibido en vida donaciones por parte del causante, necesariamente debe ser una obligación de valor. Porque si estamos considerando una donación en dinero, por ejemplo, una donación en montos, si pensamos atribuirle a esas donaciones una mera equivalencia numérica, vamos a estar evidentemente perjudicando a los demás coherederos que pretendan esta imputación, sobre todo si han transcurrido mucho tiempo desde que la donación fue efectuada. ¿Comprenden lo que estoy queriendo explicar? No sé si soy clara en esto. Sí, sí, se entiende. ¿Comprenden? Bien. Entonces, es una obligación de valor, ¿sí? Es una obligación personal, ¿sí? No es una obligación real, es una obligación personal. Es divisible y no opera de oficio. Por eso yo dije, tiene que haber una demanda de colación. Aunque no sea formalmente una demanda de juicio incidental de colación, tiene que estar pedido, a petición de parte, se va a llegar a evaluar esta colación, ¿sí? Se va a llegar a evaluar esta colación. Y es, dijimos, una obligación de valor, ¿sí? Con lo cual, una circunstancia puede ser si la donación contempló un inmueble, ¿sí? Que en general en nuestra economía se manejan valores de mercado en dólares, ¿sí? Pero otra situación muy distinta puede ser si la donación se constituyó en una donación dineraria, ¿sí? Con lo cual habrá que buscar algún mecanismo de ajuste, ¿sí? Y es importante rescatar esta condición de la obligación de valor, porque en nuestro sistema jurídico todavía está vigente la ley 23.928 y la 25.567, que operó como un factor de neutralidad o de neutralización de las llamadas indexaciones de los años 90, ¿sí? De los años 80 y pico a 90. Esa cláusula de prohibición de indexación sigue vigente, salvo con las válvulas de escape que el derecho, el sistema jurídico, que el ordenamiento de normas nacionales ha ido buscando, como es a través de los ajustes de alquileres, en la medida en que la ley específica lo admitió, o las leyes modificatorias de aranceles profesionales, ¿sí? Que también han buscado mecanismos para paliar el efecto nocivo de la inflación. Pero nuestra vieja ley 23.928 de convertibilidad, ¿sí? Con la prohibición indexatoria sigue existiendo, sigue vigente, ¿sí? Sigue vigente a pesar de todo, a pesar de los periodos inflacionarios posteriores que hemos tenido y que vivimos al día de hoy. Bien, entonces, naturaleza de la obligación
de colacionar deuda de valor, ¿sí? Deuda de valor. Y esto tiene implicancia en el momento de colacionar el valor en la partición. Volvemos las excepciones, las dos que ustedes tienen allí, y la determinación del valor colacionable, ¿sí? A la época de la partición, según el bien, según el estado del bien, al momento de la donación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la obligación de colacionar? Bien, tanto en la sucesión legítima como en la sucesión testamentaria, ¿sí? Por supuesto que siempre que estemos hablando de un testamento deferido o una institución hereditaria deferida en favor de descendientes y cónyuges, ¿sí? Algunas veces, a pesar de existir los órdenes legales como tales, la persona decide hacer un testamento y en ese orden testamentario establecer la forma de transmisión hereditaria para esos descendientes y para ese cónyuge, ¿sí? Muy bien. Por supuesto que puede existir también en el testamento un legado a favor de un descendiente o de un cónyuge que sea hecho a título de mejora, ¿sí? Y que sea perfectamente compatible con el sistema de transmisión hereditaria por vía legal exclusivamente. Bien, y aquí venimos con la aclaración de la norma contenida en el 2386 que hace un momentito les mencioné. El artículo 2386 original del Código Civil y Comercial establecía que en el caso de las donaciones a descendientes o al cónyuge, en el caso de la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Claro, porque en el sistema del Código Civil y Comercial, de alguna manera se mantuvo el sistema de protección de la legítima vigente en el Código Civil de Vélez, aunque recibió algunas modificaciones, en especial con la redacción del artículo 2459, ¿sí? La llamada prescripción adquisitiva. Muy bien. Es decir, cuando la donación iba más allá de la porción disponible y era más cuantiosa que la porción disponible y la legítima del donatario. Evidentemente, si iba más allá de la porción disponible y más allá en el valor de la porción del heredero legitimario, estaba afectando a otro legitimario o a otra legitimaria. Con lo cual, en el sistema del Código Civil y Comercial, la redacción que dio la 26994 al 2386, se imponía efectuar la, digamos, reducción del excedente, ¿verdad? Miren ustedes. A ver. Si lo tenemos por acá, acá está. Antes de la reforma de la 27587, cuando no alcanza la colación y se afectó la legítima, se aplicaba esta norma. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Ahí se introducía la protección a la legítima más allá de la colación en sí misma. Norma de las donaciones inoficiosas tomada en el título justamente de la colación. Esto fue objeto de reforma, ¿sí? Objeto de reforma. Objeto de reforma porque, de alguna manera, se ha buscado que el sistema de las legítimas se flexibilice aún más, ¿sí? Este artículo disponía la aplicación de la reducción sin importar si la donación había sido efectivizada a favor de un heredero forzoso
o de un tercero. Disponía que las donaciones efectuadas por el causante que excedían la porción disponible más la legítima del donatario debían reducirse, ¿sí? Justamente en concomitancia, decíamos, con la norma del artículo 2459 de vinculado a los efectos de la prescripción de determinados bienes que podían ser sujetos a reducción. La actual redacción del artículo 2386 nos señala que en relación a las donaciones inoficiosas, la única herramienta que queda al heredero legitimario eventualmente perjudicado es la propia donación, la propia colación. Solamente la colación. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. La enorme diferencia que esto significa en el campo de la posibilidad del otorgamiento de donaciones se aprecia si consideramos que efectivamente la colación, dijimos, es una obligación de índole personal, no tiene efectos persecutorios y se lleva adelante en una operación contable en el momento de la partición, o a partir de una operación contable si ha triunfado la acción de colación demandada, en su caso, ¿sí? En cambio, la acción de reducción protectoria de la legítima es una acción que tiene efectos persecutorios, es decir, que puede ir detrás de la cosa. Con lo cual, esta quizá para ustedes sencilla reforma significa una gran modificación en lo que ha sido el sistema de protección de las legítimas en el derecho argentino, ¿sí? De alguna manera, el sistema se va haciendo mucho más flexible, mucho más poroso. Para algunos será, digamos, el lento transcurrir hacia la eliminación de las legítimas, porque es una forma que permite a una persona disponer de bienes en vida de manera en la cual su voluntad prime aún por sobre la protección de la legítima de estos herederos forzosos que son los legitimarios, en particular en este caso de los descendientes, ¿sí? Es decir, habrá un mayor ámbito de ejercicio de la autonomía de la voluntad para la persona y para saber cómo va a definir el destino de sus bienes, el destino de sus bienes. Es muy discutible la temática, siempre fue, digamos, una cuestión de discusión doctrinaria entre civilistas y especialmente notarialistas, es decir, una discusión desde el derecho notarial y desde el derecho civil, si la acción de reducción, la acción de protección de legítima, también abarcaba las donaciones hechas a herederos forzosos, ¿sí? En la doctrina civilista, en la jurisprudencia, imperó ese criterio. Es decir, que las donaciones, no solamente las donaciones hechas a terceros, eran pasibles de la acción de reducción, sino también las efectuadas a herederos legitimarios. Esta forma de redacción actual del artículo 2386 y esta formulación de la ley 27587 busca que efectivamente la acción de colación sea la acción destinada a proteger la igualdad de los legitimarios, ¿sí? Y que las donaciones efectuadas en vida a favor de los herederos descendientes en especial, se mantengan incólumes y no puedan ser atacadas por la acción de reducción. ¿Por qué? Porque limita la posibilidad de acción a la acción de colación, que volvemos a decir, es una acción efectivamente derivada de una obligación personal, sin efectos persecutorios, y que termina solucionándose en una eventual compensación de valores.
Muy bien. ¿Qué sucede con el heredero renunciante y la colación? De acuerdo a lo normado en el 2387, el descendiente o cónyuge que renuncia a la transmisión hereditaria puede conservar la donación recibida o eventualmente reclamar un legado hasta el límite de la porción disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el heredero renunciante quedará como un tercero frente a la transmisión hereditaria. Y eventualmente, allí sí, heredero o heredera renunciante será pasible de las acciones de reducción tendientes a proteger la legítima de los restantes coherederos. ¿Sí? Como límites y alcances de la colación, recuerden ustedes aquí a manera de síntesis, que no corresponde al heredero que no lo era al tiempo de la donación, que no se colacionan las donaciones a descendientes o ascendientes del heredero, tampoco se colacionan las donaciones efectuadas al cónyuge del heredero, y que esta obligación de colacionar abarca, dijimos, las donaciones efectuadas al heredero y otros beneficios signados por la norma del 2391. Los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular, salvo nuevamente la dispensa. ¿Sí? A ver, es muy amplio, pero habla de convenciones, acuerdos, hechos tendientes a darles una ventaja particular. ¿Sí? A ver, podríamos pensar en el uso temporal prolongado de una vivienda sin el pago de alquiler, podríamos pensar en algo así, convenios tendientes a darles una ventaja especial, patrimonial, podrían llegar a quedar sujetos a colación, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Muy bien, pero también hay beneficios, y en esto sigue la línea del Código Civil anterior, hay beneficios que pueden ser brindados a una persona que después de bien heredera, en estos términos, que quedan excluidos. ¿Cuáles son? Bueno, no se debe colación por los gastos de alimentos, ¿sí? Ni por los de asistencia médica extraordinarios que sean, ni por la educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, ¿sí? Estamos pensando ya en capacitaciones y en beneficios recibidos por personas fuera de la obligación alimentaria, ¿sí? Excepto que sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante, ni tampoco por los gastos de boda, aunque ya la gente prácticamente no se casa, pero si fuera el caso en el cual alguien se casa y los progenitores, la progenitora, brinda un gasto especial, esto no sería colacionable, salvo que no excedan lo razonable. Ahora, es difícil pensar en qué es razonable en este mundo, pero bueno, salvo que no excedan lo razonable, ni por los presentes de uso, ni por el seguro de vida que corresponde al heredero, pero sí por las primas pagadas al causante. También se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas, o sea que es colacionable, ¿sí? El pago de deudas de una persona descendiente, por ejemplo, eventualmente podría traer un derecho de colación, una acción de colación para los coherederos que así lo demandaran. Muy bien. 2388 mencionamos quién no podía estar sujeto. Tengan en cuenta siempre esto, que es recíproco. Se debe la colación en tanto se tiene derecho a solicitarla. Y por supuesto, el cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio. Y entonces, ¿qué cónyuge podría ser obligado a colacionar una donación? ¿En qué supuestos? A ver, ¿qué podemos pensar a este respecto? Si fue hecho durante el matrimonio. Uh-huh.
¿Y en qué casos, de qué matrimonio se pueden llevar adelante donaciones, Cecilia? La verdad, lo tengo medio flojo Ay, eso. lo tenemos medio flojo. Bueno, a ver, rebobinemos algo sobre el régimen económico patrimonial. ¿Hay prohibición de donaciones entre los cónyuges? Durante el matrimonio, sí. ¿En qué casos? ¿En todos los matrimonios? Uy, volvamos al primer casillero. ¿Cómo es esto? A ver, hay una norma específica del 1001, ¿se acuerdan que cuando trabajamos este tema lo dijimos? Incluso me parece que lo dije yo. Que hay una prohibición genérica, hay una inhabilidad para contratar que está dicha respecto, en el 1002 puntualmente, respecto de los cónyuges. En principio no podrían contratar, ¿no? Después fuimos aclarando que en verdad, aún en el sistema de comunidad, hay ciertos contratos que los cónyuges pueden otorgarse entre sí, ¿sí? Pero en la comunidad. Entonces, ¿cuándo podrían hacerse donaciones? Porque la donación es cierta. Cuando es separación de bienes. En régimen de separación de bienes. Cuando es separación de bienes, ¿sí? Entonces, porque uno tiene el fantasma todavía que los cónyuges no pueden hacerse todos donaciones entre sí, pero cuidado, los cónyuges separados de bienes sí pueden hacerse donaciones entre sí. Claro, me mezclé con eso, con la comunidad que... Claro, claro, porque uno sigue pensando que es el régimen legal supletorio el que usa la gran mayoría de la gente. Es cierto, pero también hay otros, ¿eh? También hay otros porque la ley los ha previsto, y de hecho ustedes dentro de unos años van a encontrarse con supuestos de personas casadas con régimen de separación de bienes, ¿sí? Porque lentamente, bueno, algo de esto se va produciendo y va ingresando de alguna manera en la costumbre, muy lentamente, pero es esperable que empiecen a verse los efectos de los regímenes económicos de separación vigentes. Bien. Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos al primer caso. Dijimos, el descendiente que no era heredero presuntivo al tiempo de la donación, pero que resulta heredero, no debe colación. Por ejemplo, heredero que no lo era al tiempo de la donación. Existe otro familiar con derecho preferente al momento de la donación. El nieto, por ejemplo, cuando existía el hijo al tiempo de la donación, ¿sí? Este no estaría, digamos, obligado. El cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza entonces antes del matrimonio, uno de los supuestos. Y tampoco cuando se realiza después por el régimen de separación de bienes, ¿sí? Las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas, ya explicamos cómo. Sí debe colacionar, dijimos, el descendiente del donatario que concurre por representación, en el caso de las donaciones efectuadas a su representado. Muy bien. ¿Qué ocurre con la responsabilidad del donatario, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el bien se afecta después de la donación y qué pasa con la colación? Bien, el artículo 2394 nos señala que en el caso de perecimiento sin culpa, no se debe la colación por el bien cuando ha perecido sin culpa del donatario, pero si éste ha percibido una indemnización, la debe por su importe. ¿Por qué? En función del principio general de la subrogación real de las indemnizaciones. En esos supuestos en sí, entonces se deberá por la indemnización el valor, en definitiva, que se haya recibido por la misma. Bien. Dijimos que la acción de colación es personal, divisible, no opera de oficio, constituye un juicio incidental que tramita tanto respecto de la sucesión intestada como de la testamentaria. Es un juicio incidental que queda atraído por el fuero de atracción del proceso sucesorio, ¿sí? La legitimación activa la tienen descendiente y cónyuge, quien era presuntivo a la época de la donación. Él o la cónyuge puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer el matrimonio. Y la legitimación pasiva se da contra descendientes y contra cónyuge aceptantes, agregaríamos ahora, porque sabemos ya que los renunciantes quedan ajenos a este fenómeno de la colación.
Bien, como para ver bien en claro quiénes son legitimados activos y pasivos, y para, por exclusión, admitir que no son legitimados activos ni los acreedores del causante ni los legatarios, ¿sí? Podría ser legitimado activo el acreedor del heredero por vía subrogatoria. ¿Está? El acreedor del heredero podría demandar la colación para que efectivamente en la cuenta particionaria se apliquen y se imputen los valores que ha recibido un coheredero de su deudor. ¿Por qué? Porque dijimos que la finalidad de esto, que es mantener la equiparación entre los coherederos llamados a una transmisión hereditaria, va a generar que, imputándose el valor recibido en vida a la hijuela del heredero a quien se demanda la colación, éste va a recibir de menos de los bienes que se dividan finalmente. Y al recibir uno de menos, se compensa en más los restantes coherederos. ¿Se comprende cómo funciona la colación y cuál es el sentido de esto de traer como una imputación de valor al momento final de la transmisión efectivamente los valores que se hayan recibido en vida? Creo que el ejemplo de la legitimación activa del acreedor del heredero permite ver cuál es en definitiva el efecto que esto produce, cuál es el interés que alguien puede tener en, más allá de reyertas familiares que diga, bueno, que se acuerde que papá o mamá le donaron tal cosa, ¿cuál es el efecto beneficioso? ¿Se comprende, chicos? Sí, sí, perfectamente. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, reitero, esto es compensar entre valores, lo que no significa proteger la legítima, ¿sí? La protección de legítima viene por otro lado. En cuanto a los legitimados pasivos, descendiente y cónyuge, también podría ser descendiente del donatario que accede por derecho de representación, que debe colacionar la donación hecha al descendiente representado, ¿sí? Es decir, no hay que olvidarse que más allá del descendiente llamado y que actualiza su vocación hereditaria, quien eventualmente lo represente ocupa su lugar en el sucesorio y por ende también va a poder ser legitimado pasivo. Mencionamos y reiteramos que se hace con un cómputo e imputación de valores. No hay colación de bienes en nuestro sistema, ¿sí? La colación se efectúa sumando el valor de la donación al de la masa hereditaria una vez que están pagadas las deudas. ¿Por qué? Porque lo donado salió del patrimonio del causante y no responde por las deudas de él. Sumamos una vez que se pagaron las deudas y se atribuye ese valor en el lote del donatario, ¿sí? Cuando digo lote, quiero referir a la hijuela de partición, ¿sí? En la partición, más allá de tener presente todos los actuados del proceso sucesorio, ¿sí? Los prenotados, más allá de tener los bienes que componen la transmisión hereditaria, su valuación, su posible adjudicación, finalmente en la cuenta particionaria aparece un capítulo destinado a la conformación de las hijuelas particionarias, ¿sí? Las hijuelas particionarias son concretamente el lote que se adjudica a cada persona heredera. A ver, hablamos de todo esto y tenemos que pensar que a esa partición judicial de la cual estamos hablando, con todas estas partes que estamos enunciando incluso, se va a llegar en casos extremos en los cuales no es posible el acuerdo particional pactado, ¿sí?, entre los coherederos. Cuando hablamos de la cuenta particionaria final, es la cuenta que presenta un perito partidor, que es un abogado dentro del proceso. Pero también, si hay un acuerdo particionario llevado a cabo por las distintas personas herederas, con patrocinio letrado único o con patrocinio letrado individualizado, esta colación se mencionará, esta imputación de valor se mencionará en ese acuerdo particional destinado a adjudicar los bienes
en forma individual a los herederos. ¿Se comprende la diferencia entre uno y otro sistema? Si bien todavía ustedes no han visto en su totalidad partición, pero me parece importante que vayamos ya viendo esta situación. Una cosa es la partición llevada adelante, toda judicial, es decir, cuando no hay acuerdo para poder avanzar hacia la definición final de la atribución de los bienes, y otro supuesto es aquel en el cual se logra conformar un acuerdo particional. Igualmente, en uno o en otro, puede haber cálculo de colación en los términos en que estamos mencionando. ¿Soy clara en esto que estoy explicando, chicos? Sí, sí. Le hago Bien. una consulta, disculpe, no sé si Sí, hizo cómo no. mención del tema. ¿Opera algún tipo de caducidad en la reclamación? ¿Perdón? ¿Se opera la caducidad? Si opera la caducidad. Usted me Sí, está o, no, diciendo o algún tipo, claro, sí. si se prescribe. O caducidad o prescripción, sí. Claro, claro. Son cosas diferentes, sí. En principio, si usted, digamos, si usted consiente la partición sin haber efectuado ninguna de estas peticiones, está, digamos, renunciando al ejercicio de la colación. Perfecto. Renuncia a ese ejercicio porque, bueno, porque dejó actuar, ¿Y si se ¿verdad? conociere posteriormente? Ah, usted dice si tomara conocimiento del acto en forma posterior. Claro, sí, sí, como supuesto, sí. Podría ser. Bueno, Bueno, entonces, en ese caso, básicamente, a lo mejor me expresé mal, pero básicamente me refería a ese caso en particular. claro, porque son dos cosas bien distintas, digamos. Si usted no conoce el acto, bueno, allí tendríamos que pensar en un acto otorgado por el causante que no fue conocido por un coheredero y después toma conocimiento de esto. Bueno, ahí en principio habría que ver cuáles son los tiempos transcurridos, pero podría pedirse en principio una rectificación de la partición. Una rectificación de la partición. Es decir, podría ir más allá de la cuestión de la colación, podría ir por las acciones específicas de modificación de la partición. De modificación de la partición. Porque siempre la partición puede aparecer como definitiva, pero bueno, si evidentemente hay un acto desconocido por los demás coherederos, que no ha sido transparentado de ninguna forma en el proceso sucesorio, podría ser que se entablara incluso hasta una nulidad de partición. Bien, gracias. Igualmente, la colación es una acción de índole personal, con lo cual sí podría Profe, aplicársele sí podría aplicársele la prescripción de los 5 años, ¿sí? Sí, alguien más me quería hacer una pregunta. profe, buenas tardes. Sí. Disculpe, yo no entendí nada, pero me gustaría saber qué es la colación. ¿La colación que es un anticipo de la herencia? No, cuando yo empecé explicando, dije que la colación era un sistema de imputación tendiente a buscar la igualdad entre los coherederos a partir de reconocer que las donaciones efectuadas en vida por una persona respecto de sus herederos legitimarios son anticipo de herencia. Se consideran anticipo de herencia. ¿Está? Entonces, esa colación es una imputación de valores que surge a partir de la demanda de un coheredero. ¿Se comprende ahora? ¿Me Más o escuchan? menos. Bueno, sí, después lo voy a revisar igual. La verdad que no entendí nada. Pero bueno, después lo reviso, profe, no hay problema. A ver, cuando se llega el momento de la adjudicación de los bienes en la partición, después del proceso sucesorio, la ley permite
la ley faculta a que los herederos legitimarios, en especial los descendientes y el cónyuge, puedan reclamarle a sus coherederos que imputen o que se haga la imputación, es decir, traer el valor, imputar, ¿comprendemos lo que quiere decir imputar? Sí, sí. Sumar en su lote el valor que han recibido en vida. Esto significa que el que ya recibió en vida va a recibir de menos, porque de menos de la transmisión hereditaria, de los bienes que quedaron. Imaginemos que hayan quedado 5 lotes de inmuebles, 5 inmuebles, que haya 4 herederos, y que uno de esos herederos haya recibido ya un lote, un inmueble en vida, ¿sí? Por un valor de 100, y que los 5 lotes restantes que quedaron tuvieran un valor de 100 cada uno, o de 200 cada uno, si lo hacemos redondo, ¿sí? Entonces, tendríamos 5 herederos, 5 lotes que quedaron, y uno que ya recibió un lote en vida. Imaginemos que el valor de los lotes totales que quedaron es de 1000, y que el valor del lote que fue donado es de 500. Ahí excedería la legítima, no, perdón, que fuera de 100, ¿sí? 1000 lo que quedó y 100 lo que ya le donaron a un heredero. La colación va a significar que a ese heredero que ya recibió en vida le vamos a imputar ya esos 100 que recibió de la donación efectuada. Y vamos a contabilizar este valor recibido en vida también para la división. De lo que resulte de la división, a este, como ya le imputamos una parte, se lo vamos a descontar. ¿Se comprende un poco mejor? Sí, ahí está. Es como un anticipo. Y por lo que entiendo Bueno, que dijo ahora, claro. yo partí de decir que efectivamente se considera que la donación es un anticipo de herencia. ¿Vio que recién lo dije? Es un anticipo de herencia. Entonces, como es un anticipo, lo imputamos en el lote y lo descontamos. ¿Los demás han comprendido un poquito mejor? ¿Se comprende cómo funciona el sistema? Ahí comprendí un poquito mejor. Sí, Gracias, sí. profe. ¿Sí? ¿Los demás van comprendiendo también? Una Sí, también. consulta. Sí. La colación se hace por incidente, pero ¿puede ser iniciado el proceso? O sea, una vez que inició el proceso sucesorio, ¿o puede ser antes también el incidente? No sé si se entiende mi pregunta. A ver. O sea, si puede ser aparte como previo al proceso, me refiero, como anterior al proceso, o tiene que haber iniciado el proceso sucesorio. Es lo que no me queda claro. Mire, usted lo iniciaría antes si necesita pedir algún tipo de cautelar. Eso podría ser. Si no, a ver, tiene que estar muerto el donante, ¿estamos? Tiene que haber sucesión. Sí, sí, eso sí, pero me refiero si en un caso de que antes de que inicie el proceso sucesorio, por supuesto con el causante ya fallecido, ¿no? Quien hizo la donación, pero me refería a si una vez iniciado el proceso o puede ser antes de iniciado. Le reitero, podría ser antes si necesitara algún tipo de cautelar. Si no, usted va a tener que tener por lo menos determinados quiénes son los herederos y herederas. Y usted mismo ser ya reconocido como tal. ¿Sí? Esa era la duda, sí. Claro, claro. Entonces, bien, lo que yo mencioné hace un ratito es que la colación puede funcionar en los términos de hacer esto consensuadamente. Es decir, los herederos, los hermanos se pueden poner perfectamente, digo hermanos porque es el caso más común, que haya recibido alguno de ellos o alguna de ellas alguna donación hecha en vida, y se pueden poner de acuerdo en hacer las imputaciones, ¿sí? Acordate vos que mamá te donó
un auto, acordate vos que mamá te donó un terreno, ¿sí? O que te hizo una donación de, no sé, de $5.000 cuando ibas a abrir el estudio, vos necesitabas comprar, bueno, las cosas para abrir el estudio jurídico, ¿sí? Y entonces entre hermanos o hermanas se pueden decir, bueno, mira, yo recibí esto, vos recibiste el otro, hagamos la cuenta, ¿eh? Y en estos que son los bienes que quedaron, nos dividimos y compensamos lo que ya recibimos en vida. Y con todo eso quedamos iguales. ¿Sí? Quedamos iguales. ¿Está? Profe, ¿Comprende? antes de ir al código, porque no tengo el código a mano, ¿tiene un plazo de prescripción esta imputación? Era lo que estábamos De, hablando hace un momento, que decíamos, en realidad puede incluso conocerse que no haya, a ver, una compañera recién decía que en verdad puede haber supuestos en los cuales no se conozca un acto y sea necesario eventualmente modificar una partición ya hecha, ¿sí? Y habrá que ir por la eventual nulidad de partición, ¿sí? Pero también dijimos, esta se trata de una acción de índole personal, que puede eventualmente prescribir, que puede prescribir. Y quedaría caduca la situación si usted deja de actuar, es decir, si usted consiente una partición sin pedir la imputación del valor que hubiera sido donado en vida, ¿sí? Porque no es de orden público, no tiene por qué aplicarla el juez de oficio. Dijimos hace un rato, al comienzo, que esto es voluntario para aquel que quiere demandarlo y que a su vez, demandando la colación, se somete también a que se le demande colación en este sentido, ¿sí? Bien, Doctora, sí, yo entendí todo, entendí yo cuál es el fin de la colación. Yo quisiera que usted me diera su opinión respecto de la colación. Por ejemplo, ¿qué opina usted de la colación? ¿En otros países existe esto? Le pregunto así porque me parece que es un instituto, no sé si llamarlo de esta manera, que va contra la autonomía de la voluntad del que va a fallecer. Por otro lado, si yo, por ejemplo, dono a mis perdón, hijos, una si, cosita. Es permítame, difícil, permítame que termine, por favor. Si yo, por ejemplo, dono a mis hijos con conocimiento del resto de los hermanos, es un hecho aceptado. Después que yo muera, resulta que se pelean porque yo les doné. ¿Cómo? O sea, no, es como que hay algo que me hace ruido. Por eso quería oír su opinión respecto desde el punto de vista legal comparativo con otros sistemas jurídicos. No sé si sí, es puede ser. totalmente clara su pregunta. Y por eso yo también mencioné que en definitiva, eh, a ver, la tendencia actual marca una gran flexibilización en cuanto al ejercicio de la autonomía de la voluntad de una persona para la disposición después de la muerte. Y esa gran autonomía de la voluntad está dada justamente en parte por esta reforma que se hace el año pasado al artículo 2386, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ya que cuando la donación en realidad abarca más de la porción disponible y más de la porción de legítima, en verdad no se va por la acción de reducción, sino que lo que admite la ley es que los descendientes eventualmente puedan solicitar la colación. El grado mayor de aceptación de la autonomía de la voluntad va a estar dado el día en que directamente las legítimas no existan. Si usted me pregunta una opinión personal, no sé si es tan importante que el derecho proteja a ultranza las legítimas de los herederos y de las herederas. Personalmente no me parece, no sé si es tan importante, vuelvo a decir.
no sé si es tan importante. La nuestra ha sido una cultura históricamente apegada a las legítimas, al ejercicio de los derechos de legítimas. Y hay otros derechos en los cuales la legítima no existe, y se acepta la disposición de voluntad que haga el causante, salvo cuestiones básicas de protección a algunos herederos en particular, o connotaciones de especial vulnerabilidad, ¿sí? Pero les reitero, cuidado, porque los sistemas de colación tienen que ver con el deseo de los coherederos y con la posibilidad de los coherederos de permanecer equilibrados en las donaciones que hayan recibido, ¿sí? No, nosotros pensamos muchas veces en la persona que logra en la plenitud de sus fuerzas poder efectuar todas las donaciones que quiere y llegar quizá con sus deseos cumplidos, pero también nos puede suceder que a alguien los sorprenda la muerte en un momento y no pueda completar sus decisiones patrimoniales en desmedro de algunos herederos en condiciones de vulnerabilidad diversa, ¿no? Y quizá esto también pueda servir en ese sentido. Imaginemos que haya donaciones efectuadas en favor de unos hijos o hijas y que haya otros hijos o hijas menores de edad que queden con un padre o una madre que fallecen muy jóvenes. Hay muchos supuestos, ¿no es cierto? Pero si usted me pregunta mi opinión básica sobre las legítimas, yo sinceramente me parece que las personas debiéramos poder hacer lo que nos place con nuestro patrimonio. Sinceramente no tengo una especial predilección por el tema de legítimas. No sé si es tan necesario que el derecho proteja en semejante forma las transmisiones en favor de los herederos legitimarios. No sé. Creo, Tengo perdón, mis puedo dudas. hacer un aporte. Sí. No me lo pidió el compañero, pero igual, yo creo que tiene que ver con la protección de la familia, o sea que hubo un cambio de paradigma desde la sanción del Código de Vélez al 2015. Es cierto que la tendencia es a que desaparezca y que prevalezca la autonomía de la voluntad, pero me parece que tiene que ver con el hecho de la protección más que nada a la familia, con el modelo existente en época de Vélez. Me parece a mí que tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. Y evidentemente en esta consideración bueno, que los familiares más cercanos deben quedar en cierta forma protegidos, entre comillas, frente a la muerte, en el caso de la transmisión hereditaria. Lo que pasa es que también la vida ha cambiado muchísimo, ¿sí? La vida ha cambiado muchísimo, y si nos ponemos a pensar en que en el Código de Vélez y mucho tiempo después también, únicamente el hombre era el factor económico en la familia, y que muchas veces, hasta la década, no sé decirles, del 60, por allí, quizá el hombre a los 50 y pico, 60 años, 70, fallecía, y la familia quedaba en condiciones de exposición patrimonial muy graves, es una historia. Pero hoy día tenemos realidades muy distintas, desde todo punto de vista, desde la posibilidad de la supervivencia de las personas y la vida extendida por mucho tiempo, por suerte, y en excelentes condiciones de toda índole, y a su vez con una equiparación de derechos en los matrimonios y entre cónyuges, que bueno, hace que la cosa sea distinta, ¿sí? Hace que la cosa sea distinta. Igualmente, en los sistemas en los cuales la protección de la legítima ha mermado, siempre hay instituciones de protección destinadas a las situaciones de personas en condición de vulnerabilidad frente a la transmisión hereditaria. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Colación no es lo mismo que acciones de reducción de protección de legítima. Colación tiende a buscar equiparación patrimonial en estos sentidos en los cuales lo hemos estado desarrollando hasta acá, ¿sí? Bien, hay algo más que quiero mencionar antes de cerrar la clase,
yo aquí después les voy a pasar este PowerPoint, tiene algunos ejemplos de posibles vulneraciones a la igualdad de herederos a pesar de la existencia de la colación, fundamentalmente porque hoy día están excluidos de la obligación de colacionar también los ascendientes, como mencionábamos hoy, ¿no? Pero quiero finalizar la clase tratando una institución que, si bien tiene un nombre similar, es bastante distinto de lo que acabamos de ver. La colación de deudas, con anterioridad al Código Civil y Comercial, no estaba legislada, ¿sí? ¿Qué significa hoy día este sistema? En realidad, la doctrina anterior al Código Civil y Comercial mencionaba la posibilidad de la colación de deudas. Algunos la rechazaban totalmente porque no estaba legislada, y otros consideraban que podía llegar a generarse un sistema de colación de deudas y a aplicarse un sistema de colación de deudas. ¿Qué significa la colación de deudas? Bueno, la posibilidad de imputar a alguno de los coherederos en su porción la deuda que tuvieran con el causante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las deudas que al día de hoy se permite? ¿Cómo es el sistema? Bueno, el 2397 nos dice que efectivamente se colacionan a la masa las deudas de uno de los herederos en favor del causante que no fueran pagadas voluntariamente durante la indivisión, aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición, ¿sí? A ver, estas deudas entonces, que un coheredero tenga a favor del causante y que no hubieran sido pagas en el tiempo de la indivisión, se pueden imputar. Esto implica que los demás coherederos no pueden exigir el pago antes de la partición. Esto implica que justamente estamos en una especie de proceso liquidatorio en hacerle cargar en la hijuela del deudor la deuda que él tenía con el causante. Ven que no es un sistema que busque equiparar nada, como en la colación de donaciones, sino que intenta establecer un mecanismo de rápida satisfacción de determinadas deudas que existían con el causante. ¿Qué sucede con el resto de los coherederos? Ellos no podrán exigir el pago antes de la partición. La colación de deudas va a ser exigible estrictamente en la partición, y se trata de un heredero que es deudor del causante, ¿sí? Por ende, los demás coherederos no pueden gestionar la ejecución de ese crédito. Imputarle la deuda a ese propio heredero es buscar cancelar la deuda de esta manera. ¿Qué pasa con las deudas surgidas en la indivisión hereditaria, es decir, desde la muerte hasta la partición final? Se aplica también este sistema a las sumas de las cuales un coheredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, ¿sí? Cuando el crédito es relativo a los bienes indivisos, entonces, excepto que se perciba el pago antes de la partición. Podemos pensar, por ejemplo, en un canon establecido por el uso exclusivo de un bien. Podría ser este supuesto. Está directamente esta forma de imputación de la deuda, está directamente relacionada con el proceso liquidatorio de los bienes, y se considera que las deudas que asume uno de los coherederos respecto de gastos referidos a bienes indivisos también deben ser imputadas proporcionalmente en la hijuela. Hay algo que es importante mencionar. Por un lado, que las sumas colacionables van a producir intereses desde la apertura de la sucesión, si el coheredero era deudor efectivamente del difunto, si no lo devengaban con anterioridad, y por otra parte, que esta colación de deudas se hace deduciendo el importe de la porción del deudor. Si excedieran de la porción del deudor, entonces deberá pagarlas de acuerdo a cómo estuviera establecido el sistema de pago de esa deuda con anterioridad al fallecimiento, ¿verdad? Y otro tema que es muy importante es que la imputación de esta deuda, dice el Código actual, al lote del coheredero, es
oponible a los propios acreedores del heredero. Es decir, que se está creando una suerte de preferencia en el cobro. ¿Por qué? Porque al imputarse la deuda que tenía este heredero a su lote, sin perjuicio de sus propios acreedores, se lo está haciendo percibir de menos. No percibe bienes, se le imputa su deuda, se le cancela su deuda con el causante, y por ende, si los acreedores personales de este heredero estaban esperando la transmisión hereditaria para cobrar, en definitiva van a quedar aplazados por esta situación. Por eso, como consecuencia de la colación de deudas, el heredero recibe menos bienes hereditarios y los acreedores personales del heredero nada pueden observar. Por ello, el cuestionamiento posible a la colación de deudas, tal cual como está regulada en el Código Civil y Comercial actual, es que genera una preferencia, dijimos, en favor de los demás coherederos, genera una preferencia en tanto desplaza a los demás acreedores del causante. Y de alguna manera, esto se vuelve especialmente írrito o problemático para esos acreedores del heredero si este es un heredero insolvente. Como decíamos recién, si los acreedores de este heredero estaban esperando la transmisión hereditaria para poder cobrar su crédito, y en verdad, al imputar esta deuda en la porción o en el lote del heredero deudor, no se divide esta deuda con los demás coherederos y se beneficia a la sucesión quitándole un pasivo que tenía por encima de los pasivos que tuviera este heredero con terceros, ¿sí? Bien, aquí al final, en este Power que después subo a los dos campus, les dejo la reforma de la ley 27.587 que mencionamos cuando hablamos de las donaciones inoficiosas, y para que ustedes ya la vayan referenciando para el tema de protección de legítima que ambas comisiones habrán tratado, y si en una de las comisiones, en la comisión 1, no se pudo tratar todavía, vamos a ver de subir una clase en este sentido, aunque sea grabada, o en el día lunes, que tenemos un feriado allí que no fue feriado, como para comprender el sistema de las acciones de protección de legítima, pero teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la ley 27.587, ¿sí? En tanto ha modificado no solamente esta norma que mencionamos hoy de las donaciones inoficiosas, sino que también ha modificado el contenido del artículo 2457 y en especial del 2458 y 2459. Teniendo en cuenta que todas estas modificaciones también tienden a flexibilizar el ejercicio de la autonomía de la voluntad por parte de las personas para disponer de sus bienes después de la muerte, en tanto las donaciones hoy día son, digamos, más resistentes o más eficaces aún frente a la presencia de herederos legitimarios. Es decir, las vías de cuestionamiento van siendo limitadas en este tiempo para aquellos que se opongan a las formas de donación que ha definido el causante. Por supuesto, la legítima sigue existiendo, y hay ciertas donaciones, como las efectuadas a terceros, que van a mantener esta eventual posibilidad de inoficiosidad y de ser atacables por reducción, más que en los supuestos en que las donaciones son realizadas a herederos legitimarios, ¿sí? Bien, vamos a finalizar la clase por acá, y entonces me comprometo a subir al campus este Power y otro más que yo tengo pendiente con ustedes de mi primer clase, ¿sí? Doctora, una consulta. En la comisión 2, a las 6:30, ¿hoy tenemos clase o no? No, mi clase era para las dos comisiones hoy. Trataba el mismo No, tema. pero digo, hoy nos tocaba con Pedro, ¿tenemos o no? O igual No, a las la 6. clase del día de hoy la doy yo. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, no, por favor, hasta luego. Profe, Sí, disculpe, disculpe, no quiero ser impertinente con lo que le quiero decir, pero
está sucediendo algo que el viernes nosotros teníamos que recibir un PowerPoint al campus, no lo recibimos. Ajá, Ayer teníamos... dígame por favor, a ver, ¿de qué tema era el Power que tenían que recibir el viernes? Así lo actualizamos. No, ni idea porque la verdad es que no me acuerdo ya. El último Power que subieron fue del 15, creo. A ver, Ayer teníamos que tener perdóneme, ¿usted me está hablando de la comisión 2? Sí. Porque no veo su rostro acá, ¿sabe? No, comisión 1. Comisión 1. Comisión 1, de las 3 de la tarde. Bien, Power del día viernes, bien, sí. Ahora averiguo con una de las profesoras. Y ayer también tenía que subir un Power la profe por un inconveniente que tuvo, que le robaron. Sí. Y tampoco lo subieron. Y bien. bueno, se están poniendo un poco trabadas las clases. ¿sí? Bien, en el día de porque hoy... después se acumula todos los PowerPoint y todo, y llegamos a época de examen y estamos como la primera parte de familia. Bien. Retrabado. Bien, mire, en el transcurso de la tarde de hoy van a ir recibiendo los PowerPoint que les hacen falta y el material respectivo, ¿sí? Bueno, buenísimo. Bueno, que tengan buenas Gracias, tardes. Adiós.